Hola a todos. Bueno, para los que no me conocen, soy el doctor Pablo Pérez Baliño del Servicio de Cardiología y de Hemodinamia. La idea de la presentación de hoy, más allá de que todos sabemos que hay que activar la hemodinamia de urgencia cuando hay un infarto con supradesnivel del ST, la idea es hablar de lo que no es infarto con supradesnivel del ST, pero además reforzar conceptos del infarto con supradesnivel. Bueno, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y de ellos el infarto agudo de miocardio es la principal. El tratamiento de los síndromes coronarios se inició en los años 60 con la invención del cardiodefibrilador, porque antes los infartos los miraban a su evolución natural y los que se morían, se morían. La invención del cardiodefibrilador en los años 60 dio lugar al origen de las unidades coronarias, donde específicamente se recibían y se trataban los pacientes con infarto. ¿Y qué fue lo que cambió? Los pacientes con infarto que se morían de arritmia, teniendo el desfibrilador, se dejaron de morir de arritmia. Y ese es el nacimiento del tratamiento del síndrome coronario. Pero de todas maneras seguían con sus arterias tapadas, quedaban con necrosis que dependían del área en riesgo y quedaban con insuficiencia cardíaca, y esos pacientes que salvaban de la muerte en agudo por la arritmia cardíaca, igual se morían a los pocos años por insuficiencia cardíaca, porque eran pacientes que quedaban con su corazón muy dañado. La medicación, primero el tratamiento fibrinolítico y después la angioplastia, lo que permitieron fue cambiar esto y darle reperfusión al corazón y recuperar todo ese músculo que estaba en riesgo. O sea que el tratamiento que avanzó del tratamiento del infarto, que antes se moría el 50%, hoy la mortalidad intrahospitalaria está alrededor del 7%, por supuesto que hay pacientes de más y de menos riesgo, pero la mortalidad intrahospitalaria está alrededor del 7%. Entonces, bueno, debemos reconocer cuáles son los casos que requieren revascularización de urgencia. Bueno, las situaciones son, como todos conocemos, el infarto agudo con elevación del ST. Esa es la urgencia de hemodinamia por excelencia, o la urgencia de revascularización por excelencia. Después tenemos los pacientes que recibieron tratamiento fibrinolítico pero no fue exitoso. Esto se evalúa el síndrome de reperfusión luego del tratamiento fibrinolítico, y los que no son exitosos deben ir a tratamiento de angioplastia de rescate inmediato. Y después, ¿cuáles son los casos que requieren urgencia de los síndromes coronarios sin elevación del ST? Y estos son, antes de esto tenemos la muerte súbita con elevación del ST, que básicamente es un infarto que tuvo una arritmia ventricular, pero el cuadro sigue siendo un infarto. Y como decíamos recién, de los síndromes coronarios sin elevación del ST, ¿cuáles son las urgencias? Y son la angina refractaria, la inestabilidad eléctrica de origen isquémico. Estos son pacientes que entran en arritmia ventricular, sea TB sostenida o fibrilación ventricular, y reiteradamente, a pesar del tratamiento antiisquémico completo, y la inestabilidad hemodinámica de origen isquémico o el shock cardiogénico. Bueno, el infarto con elevación del ST creo que somos casi todos bastante capaces de reconocerlo. Lo vamos a ver como un supradesnivel del segmento ST en derivaciones que tengan relación con una cara del corazón. No, si son cosas dispersas, no nos da parámetro. Entonces, ¿cuál es la primera causa de muerte del mundo? Como dijimos, es la enfermedad cardiovascular, y dentro de ellas el infarto. Y dependen de una serie de factores. Uno es el monto isquémico comprometido. No es lo mismo un infarto descendente anterior que un infarto chico de arteria circunfleja. La edad del paciente, el grado de Killip y Kimball, es decir, esto lo que está hablando también es de monto isquémico, porque los pacientes que no tienen nada de falla cardíaca es porque tienen un monto isquémico reducido, y los pacientes que tienen un Killip alto, 3 o 4, son los pacientes que tienen mucho monto isquémico comprometido, y eso les aumenta la mortalidad.
y el tiempo de presentación de los síntomas. ¿Y cuál es el tema? En los 3 primeros índices nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero en el tiempo sí, el tiempo depende de nosotros. Es decir, no enteramente. Una parte del tiempo depende del paciente, que es lo que tarda en consultar, pero a partir de que el paciente puso un pie en el sistema de salud, la responsabilidad es nuestra del tiempo. Y el tiempo implica a mayor tiempo, mayor músculo perdido, mayor disfunción ventricular, mayor insuficiencia cardíaca y mayor muerte temprana y tardía, por lo que decíamos antes. Un paciente con mayor monto del infarto tiene más riesgo de mortalidad intrahospitalaria, pero si después ese paciente queda con 25% de fracción de eyección, tiene una mortalidad del 50% al año. Es decir, que no se nos muere en la hospitalización, pero es un paciente que le acortamos la vida. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener presente todo el tiempo que estamos atendiendo a un paciente con infarto y tomamos en consideración los tiempos. El diagnóstico es clínico y electrocardiográfico. Clínico, como todos sabemos, el dolor precordial con sus características opresivas, con la irradiación a cuello, mandíbula, hombro, brazo. Pueden tener síntomas neurovegetativos acompañantes, sudoración, náuseas, mareos. Puede haber o no disnea en función del grado de insuficiencia cardíaca que esto le genere. Y la otra pata del diagnóstico es el electrocardiográfico, que es la elevación del ST mayor a 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas o mayor a 2 milímetros cuando es de B1 a B4. Y lo que decíamos antes, cuando hablamos de contiguas en localización y no contiguas en el electrocardiograma, porque digamos de 3 a B1 estamos mirando caras diferentes y son contiguas. No se deben esperar nunca las enzimas para el diagnóstico de infarto agudo con elevación del ST. Las enzimas son diagnóstico tardío y cuando nosotros esperamos las enzimas estamos perdiendo músculo que no tratamos. Así que siempre el diagnóstico clínico electrocardiográfico y se le abre la arteria al paciente lo más rápido posible por el método que tengamos disponible. Bueno, el esquema que recomiendan las guías es de la llegada al sistema de salud, tratar de tener, en todo paciente con dolor de pecho, tratar de tener un electro dentro de los 10 minutos, y esto es muy importante en la primer consulta a la guardia, que el que lo recibe en el mostrador y le dice tengo dolor de pecho, ese sea un paciente prioritario que pueda tener acceso al electrocardiograma, que no esté 45 minutos sentados en la sala de espera. Y después, por supuesto, dependiendo de si es un centro con o sin servicio de hemodinamia, los pacientes que llegan a centros sin servicio de hemodinamia, si la derivación se puede hacer dentro de los 120 minutos para angioplastia primaria, se hace la derivación, y si esta derivación sabemos que se va a demorar más de 120 minutos, la indicación es tratamiento fibrinolítico, porque a ese paciente hay que abrirle la arteria lo antes posible. Y del tratamiento fibrinolítico, lo ideal es derivar después igual al paciente dentro de las 24 horas para que pueda tener su coronariografía dentro de las 24 horas, por más que tenga tratamiento fibrinolítico exitoso. Si no es exitoso, la derivación es urgente. Y en los centros como el nuestro, que tienen posibilidad de angioplastia primaria en el lugar, la indicación entonces es tener un electrocardiograma diagnóstico dentro de los 10 minutos, tener activada la hemodinamia dentro de los 60 minutos, y acá no está, pero lo que habría que tener es concedida la reperfusión, es decir, la arteria abierta, es decir, que ya el paciente está intervenido dentro de los 90 minutos. Como decíamos, esta parte, que es la prehospitalaria, depende mucho del paciente y de cosas ajenas a nosotros. El tiempo, pero el tiempo desde que pisó la puerta del hospital en adelante es responsabilidad absolutamente nuestra. Entonces acá es donde nos tenemos que plantear cómo lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo bien? Y bueno, y es lo que hay que revisar, los tiempos de espera en el servicio de urgencia hasta el primer diagnóstico, la activación de hemodinamia, y deberíamos tener protocolos específicos para este tipo de pacientes que no nos demoren la atención.
Nos pasa, y con bastante frecuencia, que un paciente, desde que tiene el equipo de hemodinamia armado en la sala de hemodinamia, el paciente tarda entre 45 minutos y 60 minutos en subir un piso. Y cuando llamamos nos dicen, no, todavía no se le sacó la ropa, que suba con ropa. No, todavía no le dimos el clopidogrel, que suba sin clopidogrel. No, no lo pude entregar. Lo entregan personalmente en la puerta de la sala de hemodinamia. No esperan a poder comunicarse por teléfono, porque todos esos minutos que estamos perdiendo, sepan que al paciente le están acortando la vida. El paciente puede no morirse en la internación, pero se va a morir muchos años antes de lo que se debería morir, porque va a quedar con insuficiencia cardíaca. Pasamos al infarto, seguimos en infarto con elevación del ST. Este es el protocolo de tratamiento, como dijimos, en emergencia. Es angioplastia primaria, es indicación clase 1A. Si no fuera pasible de revascularización por hemodinamia, habría que tener en cuenta cirugía de urgencia. Esta es una posibilidad que no tenemos, pero además es realmente muy raro que uno no pueda abrirle la arteria responsable del infarto a un paciente con infarto agudo. Puede ser que uno no le pueda abrir otras arterias, pero la arteria responsable en general es difícil que no la podamos tratar. Los pacientes con shock cardiogénico, ahí sí es más importante quizás la presencia de cirugía en los pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos, porque estos son pacientes que nosotros tenemos que tratar de resolver. Y bueno, después, como dijimos, la fibrinólisis no exitosa debe ir a angioplastia de rescate, de emergencia, y después tenemos los pacientes con más de 12 horas, igual deberían ir a... Estos ya no son pasibles de fibrinolíticos pasadas las 12 horas, pero sí de hemodinamia dentro de las 24 horas, pero ya no con urgencia, salvo que el paciente siga con síntomas de isquemia, siga con dolor o siga con supradesnivel del ST. Mientras un paciente tenga supradesnivel del ST o dolor, no importan las horas, porque muchas veces las arterias se van abriendo y cerrando y tienen músculo viable, y entonces nosotros tenemos tiempo. Pero un paciente que ya no tiene dolor, por más que le quede supradesnivel, ya nos da tiempo después de las 12 horas. Lo ideal es estudiarlo dentro de las 24 horas, pero ya no es de emergencia. Y bueno, los pacientes pasadas las 24 horas se estudian, pero ya el tratamiento del vaso culpable es discutible. Hay estudios que dan a favor y en contra. Nosotros en general tratamos de abrirlo, pero muchas veces no recuperamos nada. Bueno, de fibrinólisis no exitosa, los parámetros para la fibrinólisis son el descenso del ST mayor al 50%, el cese del dolor, y estos son los dos más importantes. El descenso del ST y el cese del dolor son los dos principales que tomamos en cuenta para el síndrome de reperfusión positivo. Pero cuando vemos arritmias de reperfusión, que esto es el ritmo idioventricular acelerado, no es una taquicardia ventricular, sino que es un ritmo ventricular que en general está entre 90 y 100 por minuto. Ese es bien un ritmo de reperfusión. Y bueno, el pico precoz de CPK, pero también es tardío. Es decir, si nosotros un paciente a las 2 horas de infusión de fibrinolítico sigue con dolor y supradesnivel del ST, ese paciente hay que derivarlo, no hay que esperarle las enzimas. Bueno, estrategias, entonces, como ya dijimos antes, en los centros que se puede hacer angioplastia primaria, la indicación en el infarto de menos de 12 horas es la angioplastia primaria. En los que no tienen angioplastia primaria, si se puede conseguir la angioplastia con derivación dentro de los 120 minutos, la indicación es angioplastia, y si no, es fibrinólisis. Si es exitosa, el paciente igual debe ser derivado dentro de las 24 horas para estudio, y si no exitosa, si es fallida la fibrinólisis, debe ser derivado inmediatamente para angioplastia de rescate. Pasadas las 12 horas, el manejo es solo por intervención coronaria percutánea. Ya pasadas las 12 horas, la opción de fibrinólisis está descartada. Y pasadas las 72 horas, es manejo médico y eventualmente la intervención percutánea. Bueno, ¿qué pasa con la muerte súbita?
La muerte súbita puede ser de muchas causas, pero muchas veces la arritmia ventricular está asociada a eventos isquémicos. Y acá tenemos que distinguir en la muerte súbita presenciada y la no presenciada. La presenciada, nosotros vamos a tener las características del cuadro clínico previo a la muerte súbita, con lo cual si el paciente ingresa con dolor de pecho, síntomas de angina y un electro patológico, ya sabemos que esa muerte súbita es isquémica. Pero cuando la muerte súbita no es presenciada o viene de afuera, que no sabemos bien lo que pasó, bueno, ahí lo que importa es cómo sale del paro cardiorrespiratorio. Después de la reanimación exitosa, hay que darle unos minutos y evaluar. Si se ve supradesnivel del ST, es decir, un electroinfarto agudo de miocardio, es indicación de hemodinamia de urgencia. Lo mismo para un bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo, igual que en el infarto. No así para otras aberrancias del QRS. Muchas veces estos pacientes post-paro salen con un QRS aberrante que es más metabólico y que se les va recuperando en el tiempo. Pero sí cuando hay signos claros de injuria miocárdica, como son el supradesnivel del ST o el bloqueo de rama izquierda, es indicación de hemodinamia de urgencia. En estos pacientes, por supuesto, no usar fibrinolíticos porque el masaje torácico puede provocar sangrados por trauma de la pared y por trauma pulmonar. Bueno, esto son las indicaciones de la guía, que lo mismo, dicen que la angioplastia primaria está indicada cuando los pacientes tienen un electro compatible con infarto agudo. Y bueno, después otras recomendaciones. Bueno, estaba el tema del frío, y bueno, todo eso que son más protocolos de muerte súbita que de revascularización. Bien, pasamos a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Y acá, como decíamos, todos estos pacientes, sobre todo cuando hay enzimas positivas que ya son infartos sin elevación del ST y no anginas inestables, son pacientes que van a ir a tratamiento invasivo. El tema es cuándo. Y entonces tenemos el shock cardiogénico y la angina refractaria o la inestabilidad eléctrica son urgencias. Estos hay que hacerlos dentro de las 2 horas, igual que el infarto. Tenemos los síndromes de alto riesgo, como puede ser un Behlens o injurias muy profundas de la cara anterior, o pacientes que uno ya ve que tienen no shock, pero falla de bomba. Estos pacientes deberían ser estudiados dentro de las 24 horas. Y después tenemos los síndromes coronarios de menor riesgo que se pueden hacer en forma programada. ¿Cuándo una angina es refractaria? Cuando tiene el tratamiento antiisquémico completo. Son pacientes que ya están con anticoagulación, con antiagregación plaquetaria, con presión sistólicas controladas, con frecuencias cardíacas controladas, porque si nosotros tenemos un paciente con angina, pero tiene 180 de sistólica y tiene 120 por minuto de frecuencia cardíaca, esa angina no es refractaria. Esa angina es un paciente que está haciendo una ergometría. Es un paciente con enfermedad coronaria, lesiones severas, pero que su corazón está con su trabajo aumentado. Eso no es refractaria. Refractaria es cuando tenemos controlado el doble producto de la presión sistólica y frecuencia cardíaca. Y la analgesia, que es importante no para disimular los síntomas. La analgesia es importante porque nosotros al paciente con la analgesia le sacamos toda la carga simpática y todo el tono adrenérgico y le estamos facilitando el tratamiento de su presión arterial y de su frecuencia cardíaca, pero además le estamos dejando menos trabajo al corazón, con menos resistencias periféricas y todo. Entonces, la analgesia es muy importante para considerar una angina refractaria. Y lo mismo pasa con la inestabilidad eléctrica, es exactamente lo mismo que en la angina refractaria. Si nosotros tenemos un paciente que esté isquémico por demanda, porque tiene la presión alta o porque tiene la frecuencia alta, esa inestabilidad eléctrica no es refractaria. Es refractaria cuando nosotros lo tenemos bien controlado al paciente y sigue haciendo arritmias ventriculares. Shock cardiogénico. El shock cardiogénico es un tema difícil donde
la revascularización es casi una medida de rescate. Ustedes piensen que de la mortalidad por shock, bueno, están las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio, pero el 74% es por falla de bomba, es por falla del ventrículo izquierdo, esto es falla isquémica. Entonces, estos son los pacientes que se benefician con revascularización. Obviamente, una ruptura de cuerda tendinosa no tenemos nada que hacer en hemodinamia, ese es un paciente para cirugía de urgencia. Pero nosotros podemos actuar cuando el monto isquémico es lo que está determinando la falla de bomba que lo lleva al paciente al shock. La mortalidad del shock sin tratamiento de revascularización está alrededor del 80% y con tratamiento de revascularización baja al 50%, pero son pacientes de altísima mortalidad. Lo ideal es identificar el vaso culpable. Cuando se puede identificar el vaso culpable, tratar ese vaso culpable y no seguir adelante con los otros vasos en el momento del agudo, sí hacerlo durante la hospitalización y que el paciente se vaya de alta con revascularización en etapas, pero no en el momento del agudo. Esto al principio se hacía revascularización completa, hoy se vio que aumenta la falla de bomba y la falla renal por sobrecarga de contraste y que entonces no es tan beneficioso. Así que la idea es siempre que se pueda encontrar un vaso culpable, revascularizar el vaso culpable y hacer el resto en etapas. Acá tenemos una limitación importante, que nosotros no tenemos dispositivos de asistencia ventricular. Estas angioplastias deberían hacerse siempre con asistencia, aunque sea balón de contrapulsación, pero que bueno, aparentemente lo vamos a tener, no sé si en este mes o en los próximos meses, pero ya está en proceso de adquisición, pero es fundamental el soporte hemodinámico de estos pacientes, porque son pacientes, ustedes piensen que la sustancia de contraste es una sustancia altamente viscosa y altamente osmolar, entonces le estamos dando una sobrecarga al corazón de manejar más volumen de líquidos del que puede manejar, y sin esta asistencia hay pacientes que cuando nosotros metemos en sala, en la primera inyección de contraste se paran. Por eso la mortalidad es tan alta. Sin revascularización es 80%, pero con revascularización sigue siendo el 50%. Bueno, y la revascularización quirúrgica de este tipo de pacientes debe ser tenida en cuenta cuando no tenemos posibilidad de abrirlos por angioplastia, pero también estos pacientes solo se pueden derivar asistidos, porque son pacientes con una inestabilidad hemodinámica que no se pueden movilizar si no están en asistencia ventricular. ¿Cuáles son los tipos de asistencia ventricular? La más básica y ampliamente accesible, todavía no acá, pero deberíamos en el corto plazo, es el balón de contrapulsación. El balón de contrapulsación tiene dos efectos. Por un lado, el balón inflándose en la aorta empuja sangre en forma anterógrada, ayudando a la función de bomba del corazón, pero fundamentalmente en los fenómenos isquémicos para lo que sirve es que para cuando el balón se desinfla, queda un vacío en la aorta y eso lo que hace es sacarle poscarga al corazón, es decir, el corazón puede eyectar su sangre haciendo prácticamente cero trabajo porque no tiene resistencia a la eyección, porque la aorta queda vacía. Entonces, el balón de contrapulsación, por más que es el más básico y el que menos asistencia volumétrica nos da, sí le saca esta poscarga al corazón, es muy importante en ese sentido. Y los más sofisticados, bueno, está el Impella. El Impella es una bomba centrífuga que se mete en la punta de un catéter dentro del ventrículo y esa misma bomba centrífuga hace flujo anterógrado. Y después, bueno, tenemos la asistencia más compleja, que es el ECMO, que esto nos da, cuando hacemos ECMO veno arterial, nos da asistencia circulatoria y asistencia ventilatoria, que en estos pacientes que tienen los pulmones rígidos y llenos de agua, también facilita la oxigenación. Bueno, estas son las recomendaciones de las guías. También que para el shock es clase 1 la revascularización precoz y es clase 3, como dijimos, la revascularización de múltiples vasos de rutina,
siempre, clase 3 es contraindicación, siempre que se pueda hay que tratar el vaso culpable y dejar en etapas la revascularización de los otros vasos. En conclusión, bueno, la hemodinamia de urgencia es una herramienta de rescate en situaciones en que hay riesgo de vida inminente asociados a isquemia miocárdica. Nosotros lo que resolvemos es la isquemia miocárdica. El uso debe ser racional en situaciones precisas. En el infarto con elevación del ST el tiempo de respuesta es crítico para el resultado de la sobrevida y magnitud de la secuela con la que va a quedar el paciente. La optimización de los tiempos de respuesta depende de todas las instancias de atención del paciente y debe existir protocolos específicos para el manejo de estos pacientes en el servicio de urgencia destinados a cortar los tiempos de respuesta. Bueno, muchas gracias.